Atrapé a mi novia engañándome con un delincuente, así que reuní pruebas y avisé a la policía para encerrarlo y arruinar sus vidas. Si odias o tienes problemas para leer, deja de leer ahora. Mi historia es larga pero trágicamente cierta, y no desearía mi vida a nadie, ni siquiera a aquellos de quienes me vengué. Tendré que aceptar y revelar algunas cosas sobre mí mismo de las que preferiría no hablar y de las que no estoy orgulloso. Tenía 19 años cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Las cosas eran muy difíciles con mi madre trabajando de 9 a 9. Yo asumí el trabajo de cuidarlo. Después de una larga batalla de 4 años contra el cáncer, falleció después de una cirugía de triple bypass. La muerte de mi padre cambió por completo a mi madre. Intenté ser fuerte para ella y para mí. Fueron tiempos realmente oscuros y me cambiaron por completo. No me concentré en la escuela y mis notas bajaron. También tuve que trabajar después de la escuela para apoyar a mi madre porque estaba destrozada. Algo cambió dentro de mí. Había llevado una vida algo protegida debido a asistir regularmente a la iglesia y a las actividades de la iglesia cuando mi padre falleció. Si quería ir a la universidad, tendría que pagarla de mi bolsillo. No calificaba para ningún préstamo. Con todo lo que pasaba en casa y la constante necesidad de dinero extra, mi trabajo de mierda me pagaba el salario mínimo, lo que no nos llevaba a ninguna parte. Un amigo me presentó a las drogas. Me dijo que si necesitaba dinero extra, podía trabajar para él y sus amigos. Eran traficantes de drogas y eventualmente comencé a entregar cocaína para ellos. Después de algunos meses de vender coca, reuní suficiente dinero y terminé la escuela secundaria con suficiente dinero para pagar la universidad. Ya llevaba varios años en la universidad. Nunca compré ropa llamativa ni derrochaba dinero para impresionar a nadie. Mantuve un perfil bajo y terminé mi licenciatura en 3 años, debido a que tenía mucho tiempo libre. Inicialmente quería ser abogado, pero había conocido a demasiados policías y funcionarios corruptos vendiendo coca. Estudié Derecho pero nunca tuve la intención de pasar el examen de abogacía porque quería convertirme en asistente legal y eventualmente lo hice. Reencontré a una compañera de la escuela secundaria llamada Rita en la universidad. Nos llevábamos bien en la escuela secundaria y descubrí que ambos teníamos sentimientos el uno por el otro en ese entonces, pero éramos demasiado tímidos para decirnos algo. Sin entrar en demasiados detalles irrelevantes, baste decir que Rita y yo nos hicimos amigos, mejores amigos incluso. Nos enamoramos perdidamente y estábamos planeando un futuro juntos. Ambas relaciones anteriores de nosotros habían sido fracasos totales, especialmente la mía. Me había dejado sintiéndome completamente muerto por dentro, como si fuera incapaz de amar. Habían pasado años desde que había salido con alguien a propósito. Mi ex anterior, a la que llamaré Becky, había hecho cosas frías y crueles para provocar nuestra ruptura. Fui bueno con ella, la salvé de una relación abusiva, nunca la maltraté y le enseñé que ningún ser humano merece ser usado. Pero me dejó roto y en ruinas. Encontrar a Rita me dio esperanza, pero también me hizo darme cuenta de que todas las relaciones anteriores a ella me habían fallado. Rita era el amor de mi vida. Estábamos destinados a estar juntos. Al principio tomamos las cosas con calma. Pasaron 2 años y me fui abriendo cada vez más a ella. Le conté lo que había pasado con Becky, mi padre y todo. Ella simpatizaba conmigo y era muy empática. Empezamos a dormir juntos y eventualmente nos convertimos en pareja. Parecía apreciar que realmente la escuchaba, hablaba honestamente y la protegía. Ella dijo que me amaba y yo admití que la amaba. Nunca le dije cómo había pagado la universidad ni las cosas que había visto o hecho. No necesitaba saberlo. Tenía miedo de que arruinara las cosas con ella. Nos amábamos y ya teníamos planes de formar una familia. Unos meses después, ocurrió un desastre. Mi madre tuvo un terrible accidente, fue aplastada por una gran estantería. Fue bastante grave. Los vecinos que la encontraron la llevaron al hospital. Tuvo que someterse a algunas pruebas médicas, ya que sufrió muchas lesiones y algunos huesos rotos. Se descubrió que mi madre tenía una válvula cardíaca con fugas. Las pruebas eran para ver si podían reparar la válvula. Una semana después, recibimos la buena noticia de que la válvula podía ser reemplazada, pero también recibimos malas noticias durante las pruebas.
Identificaron 5 pequeños tumores en y alrededor de su riñón izquierdo, con una alta probabilidad de que fueran malignos. Los médicos hicieron una biopsia y descubrieron que, de hecho, tenía cáncer renal. Comenzó el tratamiento y supe que tenía que concentrarme en mi madre. Las cosas iban muy bien con Rita. Nos habíamos mudado juntos a una ciudad a unos 30 kilómetros de la casa de mi madre. Cuando le conté a Rita sobre mi madre, expresó preocupación y apoyo. Cuando le expliqué qué significaba que nos veríamos menos, me aseguró que no tenía ningún deseo de poner las cosas entre nosotros en pausa. Dijo que quería estar allí para mí y brindarme apoyo emocional. Le urgí a Rita que, si decidía que quería tomarse un descanso o pensaba que podría estar interesada en alguien que conociera, me lo dijera y lo entendería. Ella me aseguró que me valoraba y que nadie podría ocupar mi lugar. Mi madre comenzó la quimioterapia. Inicialmente, la quimioterapia no parecía tener ninguno de los efectos secundarios horribles. Fue bien entrado su segundo mes antes de que notara debilidad y pérdida de apetito. Hablaba y enviaba mensajes a Rita varias veces al día, todos los días. Ella me enviaba mensajes preguntando cómo estaba mi madre tan pronto como se despertaba cada mañana y a menudo pasábamos horas antes de dormir hablando y diciéndonos cuánto nos extrañábamos. Nos veíamos y pasábamos la noche juntos aproximadamente cada 2 semanas, pero todo parecía bien cuando lo hacíamos. La condición de mi madre empeoró, así que le dije a Rita que podía salir con amigos y disfrutar de la vida a medida que comenzaba el verano. Sabía que a Rita le gustaría ir a actividades al aire libre, incluso sin mí. La mala salud de mi madre ese verano significaba que no habría diversión al sol para mí. Rita salía con amigos y me gustaba escuchar las cosas tontas que ella y sus amigos hacían. Me alegraba sinceramente que no se dejara abatir por los problemas en mi vida. Siempre expresaba preocupación y tristeza cuando le contaba lo que estaba pasando con mi madre. La quimioterapia estaba matando las células cancerosas, pero ella se volvía cada vez más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no estaba destruyendo a mi madre, la medicina lo estaba. Necesitaba tomarme un descanso, así que un grupo de amigos de mi madre vino a quedarse con ella para darme un poco de tiempo libre. Llamé a Rita cuando me acercaba a su ciudad. Ella me dio la dirección de donde estaba con sus amigos para que los encontrara. Cuando llegué, vi a la mayoría de sus amigos, a los que ya había conocido. Mientras me dirigía al patio trasero, vi a un tipo sentado cerca de Rita. Ambos estaban riendo y bromeando con otros amigos. Ella me presentó como su novio a ese tipo, al que llamaremos Henry. Me dio un firme apretón de manos y dijo, «Encantado de conocerte». Actué educadamente hacia él, pero no creo que Rita se diera cuenta de que sentía algo extraño con Henry de inmediato. Estoy seguro de que muchas personas tienen una corazonada al encontrarse con alguien sospechoso. Debido a mi actividad criminal hace muchos años, supongo que se necesita uno para reconocer a otro. Mi instinto me decía que había algo turbio con Henry. Sabía que era nuevo en su grupo de amigos. Ninguno de ellos, incluida Rita, lo conocía desde hace más de un par de meses. Para ser claro, lo que estaba experimentando en ese momento no era celos, ya que ahora me doy cuenta de que Rita tenía muchos amigos hombres, todos los cuales me caían bien genuinamente. Pero había algo que percibía sobre Henry que me hacía un poco escéptico sobre su carácter. Intenté ignorarlo, escribiendo ese sentimiento como mera paranoia. Comencé a hablar con Rita y sus amigos, tratando de calmar mi mente. Observé a Henry desde lejos y me relacioné con él cálidamente. Rita y yo nos quedamos en su casa esa noche antes de que tuviera que irme y regresar a casa. En las siguientes semanas, la condición de mi madre comenzó a empeorar. Aún así, Rita y yo hablábamos y enviábamos mensajes a lo largo del día, todos los días. Con el tiempo, me doy cuenta de que yo iniciaba la mayor parte de nuestra comunicación, pero en ese momento no estaba contando. Un día, unos parientes se ofrecieron a cuidar de mi madre para darme un descanso. Me dirigí a ver a Rita, llamándola en el camino. Me dijo en qué restaurante estaba cenando con sus amigos, así que me dirigí allí. Estaba estacionando y vi a Henry subirse a un Buick negro. Salió sin verme, ya que no estaba familiarizado con mi coche. Entré y encontré a Rita y sus amigos, quienes me saludaron con abrazos y palabras de simpatía y aliento.
Todos cenamos y tomamos algunas copas antes de que Rita y yo fuéramos a su casa. Antes de acostarnos, le pregunté casualmente por qué Henry se había ido antes de que pudiera saludarlo. Rita dijo que no tenía idea y no sabía si Henry siquiera había estado en el restaurante. El restaurante donde habíamos comido estaba en un centro comercial con varias otras tiendas. Pensé que tal vez había salido de una de esas tiendas y ni Rita ni sus amigos lo habían visto. En cualquier caso, nuevamente me quedé con ella esa noche antes de regresar a mi lugar al mediodía del día siguiente. Mi madre se puso gravemente enferma y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimioterapia, lo que la hacía susceptible a muchas enfermedades. Durante 3 semanas estuvo hospitalizada. Le dieron muchos medicamentos a través de un 4, pero su condición empeoraba cada día. No era bueno verla así. Finalmente, los médicos me informaron que le quedaba, como mucho, 1 semana de vida. Sabía que no querría dejar este mundo en la sombría habitación del hospital, así que el personal organizó llevarla a casa y ayudarme a hacer sus últimos días lo más pacíficos posible. Cuando todo estuvo listo, llevamos a mi madre a casa. Aunque extremadamente débil, se alegró de ver su casa y los entornos familiares una vez más. Ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque tenía miedo, me dijo que quería que fuera fuerte para ella y también me dijo que estaba lista para irse y ver a mi padre una vez más después de tanto tiempo. Conseguí que uno de los amigos de la iglesia de mi madre cuidara de ella por unas horas y me subí a mi coche y conduje para ver a Rita sin llamar. No había llamado porque estaba llorando mucho. Ver sufrir a mi madre era abrumador. No habría podido hablar. Cuando llegué, vi un Buick negro aparcado detrás del coche de Rita. No pensé mucho en eso, ya que estaba enfocado en la inminente pérdida de mi querida madre. Usé la llave que ella me había dado para entrar por la cocina, como siempre lo hacíamos. Oí música sonando tan pronto como abrí la puerta, pero no pensé mucho en ello. No vi a nadie en la sala de estar ni en el porche trasero. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación y oí ruidos provenientes de adentro, me detuve. Luego alcé la mano hacia la manija de la puerta. Me detuve. Me di cuenta de que los sonidos que oía eran sexuales. Mi corazón se hundió aún más mientras retiraba mi mano, no queriendo llamar la atención, pero lentamente. Puse mi mano en la cerradura y abrí la puerta un poco. Me detuve en seco al verlos completamente desnudos, sin darse cuenta de mi presencia. Honestamente, mi primer instinto fue correr a toda velocidad y darle un cabezazo directo en la nariz, pero sabía que tenía que mantenerme fuera de problemas por el bien de mi madre y mi trabajo. Así que retrocedí lentamente temblando de ira. Salí de la casa por la puerta trasera y me subí a mi coche sin ser visto. Simplemente me senté allí en mi coche, el peso de todo cayendo sobre mí, llorando a mares. Después de unos 30 minutos, encendí mi coche y me dirigí de regreso a la casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de ver. Todos asumieron que mis lágrimas eran totalmente por mi madre. Por supuesto, en parte lo eran, pero la traición que acababa de presenciar era algo tan sádico que luchaba por comprenderlo. Mi lógica sabía que mi madre era mi máxima prioridad, especialmente tan cerca del final. Sin embargo, me sentí tan engañado por Rita. Sentí una rabia como nunca antes había conocido, y ya había sentido mucha ira. Pensé en llamarla, decirle lo que había visto y maldecirla, pero sabía que si no le importaba lo suficiente como para ser fiel a mí mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, un flujo de groserías no le importaría. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda e intenté dormir en mi antigua habitación de la infancia. Lloré, dormí, me desperté llorando y lloré más durante la noche. Me desperté con mi teléfono sonando y vi que era Rita llamando. Ignoré la llamada y el impulso de estrellar el teléfono contra la pared. Entré a ver a mi madre, que estaba profundamente dormida debido a la morfina que le habían dado. Logré enviarle un mensaje de texto a Rita diciendo que estaba muy ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde. Después de obligarme a comer y tomar una ducha, las enfermeras de hospicio vinieron a ver a mi madre. Después de revisar sus signos vitales, me informaron que mi madre moriría en un plazo de 48 horas. Les agradecí y salí al patio trasero tratando de no perder la cabeza por completo con todo lo que había sucedido y estaba por suceder.
Logré enviarle un mensaje de texto a Rita y le dije que la condición de mi madre seguía siendo la misma. No quería verla, no quería hablar con ella y no quería que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para asegurarme de que sus últimos momentos fueran lo más pacíficos posible. A la noche siguiente, justo antes de las 6 de la tarde, mi madre tomó su último aliento conmigo a su lado, sosteniendo su mano mientras su vida expiraba. Los siguientes 3 días estuve en reuniones con su pastor y haciendo los últimos arreglos para el servicio funerario y de entierro, pero no podía, por más que intentara, sacar de mi mente las imágenes de Rita y Henry teniendo sexo frente a mí. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Estaba enojado con Rita, furioso, pero al recordar cómo Henry había sido tan amigable conmigo, me hervía la sangre aún más. Si no habían sido íntimos cuando lo conocí por primera vez o lo serían pronto, eso me hacía querer saber exactamente quién era ese hijo de puta. Pagué a un investigador privado para que investigara a Henry. Desde el momento en que lo conocí, sentí que era una mala noticia. Estaba realmente enojado conmigo mismo por ignorar mis instintos. El investigador privado, un amigo de la firma para la que trabajo, me devolvió la llamada después de una semana con un archivo sobre Henry. Había fotos de fichas policiales de Henry de muchos años atrás. Una vez fui arrestado y he hecho cosas despreciables en mi vida. He conocido a personas que han hecho cosas horribles intencionalmente y bajo la influencia de varias drogas y sustancias. Sin embargo, Henry tenía un largo historial de diversos delitos, varios DWIs, conducción temeraria y recepción de bienes robados, allanamiento de morada y arrestos por drogas. A medida que avanzaba en su historial y los arrestos se volvían más atroces, descubrí que Henry había salido de prisión en libertad condicional hace aproximadamente 2 años después de cumplir 10 años. Cuando vi los cargos que incluían la explotación sexual de un menor y una serie de otros delitos sexuales, admito que me sentí disgustado. Rita me había traicionado, lo cual ya dolía lo suficiente. El conocimiento de que podría haberme expuesto a quien sabe qué enfermedades tenía ese delincuente como depredador sexual y luego eventualmente en prisión me hizo sentir físicamente enfermo. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién se estaba involucrando a mis espaldas. Tenía una naturaleza ingenua y confiada que le había causado problemas antes, pero nunca como este. No tenía ninguna duda de que cualquiera que supiera del historial de Henry lo consideraría una criatura vil. Nunca debería haber salido de la prisión. Pero tenía el funeral de mi madre en el que concentrarme y tenía que mantenerme fuerte. Cuando terminó el funeral de mi madre y todos se fueron, estaba agotado y mentalmente agotado. Al poner mi cabeza en la almohada para intentar dormir, Rita llamó, sin saber que mi madre había fallecido ni que yo sabía lo que había estado haciendo. Había estado enviando mensajes y llamando mucho menos en los días anteriores a mi descubrimiento y después. Contesté el teléfono y traté de sonar tan feliz de escucharla como pude. No dejé que se notara ningún cambio en el estado de mi madre ni que supiera sobre ella y Henry o lo que sabía sobre Henry. Primero la dejé hablar y internalicé cada palabra que sabía que era mentira, como si la creyera por completo y apreciara su falsa simpatía. Cuando dijo que me extrañaba, mentí y le dije lo mismo, pero en realidad, en ese momento, si hubiera caído muerta, no me habría importado en lo más mínimo. Tenía unas semanas de permiso por duelo. Sabía que las cosas con Rita habían terminado, pero parte de mí no podía evitar luchar con lo cruel que había sido conmigo, intencionalmente o no. Me alegraba saber la verdad sobre ella antes de que ocurrieran más mentiras y traiciones. Pero sentí que lo que ambos me habían hecho en un momento en que luchaba por mantenerme fuerte estaba totalmente mal. Quería venganza. Quería destruir sus vidas y, al mismo tiempo, que ninguno de los dos supiera que yo había tenido alguna parte en ello. Llamé a mi departamento de recursos humanos y llené el papeleo necesario de la Ley de Licencia Médica Familiar, FMLA, para quedarme fuera más tiempo del dado inicialmente. Honestamente, no tenía razones para preocuparme por ser despedido, pero tomé la ruta legal y tenía suficiente dinero para pagar mis cuentas durante medio año o más si fuera necesario. Necesitaba vengarme de Henry. Fue bastante fácil, ya que estaba en libertad condicional como delincuente. Incluso un cargo menor lo llevaría de regreso a prisión para terminar su condena original. Pero no quería que solo terminara su condena original. Quería nuevos cargos que lo llevaran a pasar tanto tiempo tras las rejas que nunca volvería a ver la libertad.
Había conocido a su oficial de libertad condicional en muchas ocasiones y ella me conocía lo suficientemente bien como para investigar a Henry si yo la llamaba. Con un historial como el de Henry, sabía que tendría dificultades para conseguir empleo. Si tenía un trabajo, dudaba que fuera un empleo legal para poder permitirse un Buick nuevo y el seguro. Me estacioné a una calle de la casa de Rita en un coche que no le sería familiar. Vi el Buick de Henry en su entrada. Me senté en silencio y esperé. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché que arrancaba el motor antes de salir de su entrada. Lo seguí casualmente, sin querer que sospechara que lo seguían. Era hora de investigar por mi cuenta. Manteniendo una distancia razonable, lo seguí hasta una casa de aspecto miserable en una parte de la ciudad de Rita por debajo del promedio. Su coche estaba estacionado y él ya había entrado. Anoté el número de la matrícula y me estacioné en la calle. Dormí varias horas observando su casa. Después de no ver actividad, me dormí alrededor de las 8 de la mañana. Me levanté del coche y compré algo de desayuno. Durante el día, era fácil decir si Henry tenía un gran grupo de amigos que no veía razones para quedarse y hablar por mucho tiempo, o si estaba tratando con una sustancia altamente adictiva como cocaína, heroína o metanfetamina. Después de unas horas, muchos clientes regresaron por más de los narcóticos obvios que estaba vendiendo. Tomé fotos de cada coche que se detenía, junto con algunos videos. Volví cada día a la misma hora para documentar la actividad continua. También observé cada noche alrededor de las 6 de la tarde, cuando sabía que Rita salía del trabajo, que Henry salía. Lo seguí cada noche para verlo reunirse con Rita en un restaurante o ir directamente a su casa. Tenía grandes dudas de que ella alguna vez hubiera estado en su casa, al menos no en esa casa. Tenía suficiente evidencia para entregar a la policía local, pero decidí documentar sus actividades un día más, ya que sabía que no había salido a buscar más drogas para vender. Ese último día que vigilé su casa, alrededor de las 3 de la tarde, la gente dejó de venir, lo cual era inusual. Me senté y observé cuando unos 30 minutos después, una gran Cadillac Escalade negra se detuvo en su entrada. Usualmente no había visto a más de una persona salir de un vehículo para entrar en la casa de Henry. Esta vez, observé a 3 hombres grandes salir del vehículo y abrir la puerta trasera para escoltar a un hombre de mediana edad adentro. Se quedaron en la casa de Henry durante más de 2 horas, lo cual nadie había hecho. Estaba bastante seguro de que el hombre de mediana edad era su fuente de drogas. Conduje y tomé una foto de la matrícula del Escalade. En casa, descargué las fotos y videos que había tomado de la actividad de Henry en mi computadora. Hice un informe detallado citando la actividad de los 4 días que había observado lo que estaba sucediendo. Cuando terminé, imprimí 38 páginas de fotos de personas dirigiéndose a la puerta de Henry para comprar drogas. Guardé todos los videos de la actividad que había grabado en una tarjeta SIM y la coloqué en una pequeña caja de plástico para mantenerla a salvo. Sabía que no llevaría mucho convencer a la policía de lo que Henry estaba haciendo. Estaba proporcionando a la policía evidencia real admisible con fechas y horas en cada foto y video. Pero quería poner tanta presión sobre él que la policía sería la menos preocupada. A la mañana siguiente, fui a la comisaría de la ciudad de Rita. Caminé tranquilamente y pedí hablar con alguien de la división de narcóticos. Un oficial uniformado salió de la oficina, le estreché la mano y le entregué una de mis tarjetas de presentación. Miró la tarjeta durante varios segundos y preguntó a 2 de los abogados de la firma para la que trabajo sobre mí. El policía sabía que la tarjeta de presentación tenía bastante peso, incluso si nunca pasé el examen de abogacía. Le dije que tenía información que podría interesarle. El detective me llevó felizmente a una sala de conferencias donde charlamos sobre conocidos mutuos, pero pronto le pasé una carpeta de papeles y la caja con la tarjeta SIM. En las primeras páginas estaba el nombre de pila de Henry, fecha de nacimiento, historial criminal y oficial de libertad condicional. El detective examinó las fotos y yo me quedé en silencio mientras lo hacía. Por las expresiones en su rostro, se dio cuenta de que le habían dado información que podría fácilmente llevar a una orden de arresto para Henry. También debió imaginar cuánto narcótico podrían sacar de las calles con esos arrestos, potenciales ascensos y otros beneficios. Me agradeció por la evidencia y dejó la carpeta en la mesa. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar.
Le expliqué que la evidencia incriminatoria era para evitar tener que hacerlo. Sonrió y preguntó casualmente si necesitaba algo. Le expliqué que sentía que Henry había sido liberado demasiado pronto. Era evidente que no había sido rehabilitado y merecía regresar a prisión por mucho más tiempo. El detective estuvo de acuerdo, pero nuevamente preguntó qué quería a cambio de la información. Saqué una foto de la matrícula de la Escalade negra y se la empujé. Le pedí que anotara el número de la matrícula para su propio beneficio. Le expliqué que el dueño de la Escalade podría ser un narcotraficante aún mayor. Reafirmé que quería que mi nombre se mantuviera fuera de cualquier informe policial o judicial. Estuvo de acuerdo. Luego mentí y dije que mi firma estaba representando a alguien que podría haber sido incriminado por el dueño de la Escalade. Sabía que podría haber conseguido que uno de los abogados de mi firma llamara para pedir un favor por la información, pero también sabía que a los abogados les gusta usar sus favores con moderación. Pensó en silencio durante unos segundos, dándose cuenta de que le había dado otra pista para potencialmente seguir. Había hecho más trabajo de detective en 5 días que todo su personal en meses, así que aceptó felizmente. 10 minutos después, regresó con una impresión de la matrícula con el nombre y la dirección de quien estaba registrada. Dobló la impresión y la puso en mi bolsillo. El detective y yo hablamos un poco más sobre deportes y coches antes de estrecharle la mano y dirigirme a mi coche. Conduje a casa sabiendo que pronto un juez estaría llenando una orden de arresto para ese despreciable Henry. Me mantuve solo durante unos días, monitoreando los informes de arresto del periódico local en línea. Una mañana, en la portada, apareció una foto de un Henry muy desconcertado y confundido siendo llevado esposado. Mientras nadie cometiera errores estúpidos para sacarlo en una tecnicidad, cumpliría el resto de su condena original más muchos años adicionales. Siempre existía la posibilidad de que consiguiera un buen abogado que redujera los cargos o encontrara algún tecnicismo para liberarlo. No podía y no dejaría que eso sucediera. No había estado conduciendo por 10 minutos cuando mi teléfono sonó. La identificación de llamada me dejó saber que era Rita llamando. Cuando respondí, intenté actuar sorprendido y feliz de oír de ella. Sin siquiera un saludo amigable, me preguntó cómo no le había informado que mi madre había fallecido. Había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Respondí que parecía estar disfrutando de la vida y que no quería agobiarla con mi dolor. Rápidamente le pregunté por qué no había estado enviando mensajes ni llamando tanto últimamente, lo que la llevó a cambiar de tema y pedir verme. Intenté lo mejor que pude actuar feliz de escucharla y le dije que la extrañaba. Le pedí que se reuniera conmigo para cenar en nuestro restaurante favorito en nuestra ciudad, y ella aceptó de inmediato. Ya que Henry no estaba para mantener su tiempo, estaba feliz de tenerme de vuelta para llenar el vacío. Me presenté a cenar con una sonrisa y un largo abrazo, tratando de controlar el impulso de romperle la columna vertebral. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité besarla. Estoy seguro de que asumió que en mi dolor el romance no estaba en mi mente mucho. Simplemente tenía una muy buena idea de lo que su boca había estado haciendo y no quería los gérmenes de Henry en mí. Nos sentamos en el bar y pedimos 2 bebidas a nuestro barman favorito. Nos conocía como pareja porque siempre dejábamos buenas propinas. Cuando llegaron nuestras bebidas, me disculpé para ir al baño y escribí un breve mensaje en mi teléfono que decía: haz mis bebidas sin alcohol y haz las suyas dobles. Cuando regresé del baño, me senté al lado de Rita en el bar, hablando de bebidas que habíamos disfrutado pero que no habíamos probado en bastante tiempo. Actué como si estuviera buscando la receta de una bebida inusual. El barman vino y preguntó si estábamos listos para otra bebida. Le dije que estábamos celebrando después de no vernos durante bastante tiempo. Le mostré mi teléfono para que leyera el mensaje, preguntándole si sabía cómo hacer esa bebida. Leyó el mensaje y sonrió, aceptando que la bebida que había pedido era una especialidad suya. Estoy seguro de que el barman y Rita asumieron que ella podía emborracharse tanto como quisiera y que iríamos a su casa después. Tenía otros planes. Rita comentó lo fuerte que estaba su bebida. Le dije que apenas podía saborear el alcohol en la mía. Pedimos varias más. Rita comentó lo borracha que se sentía. Actué confundido diciendo que apenas sentía un poco de embriaguez. Después de varias horas, pagué nuestra cena y bebidas con una propina generosa. Al salir,
Actué como si recibiera una llamada muy importante que necesitaba atender. Después de la obligatoria llamada inexistente, le dije que tenía que regresar rápidamente a mi ciudad para una cuestión en la oficina. Uno de los abogados me necesitaba para un caso temprano a la mañana siguiente. Le pedí que fuera a su casa y me esperara, prometiendo que la tarea no tomaría mucho tiempo. La ayudé a subir a su coche y la vi salir antes de usar mi teléfono para llamar inmediatamente a la policía y decirles que había visto a una conductora ebria saliendo de ese restaurante. Le surgía darse prisa, la persona no estaba en condiciones de conducir. Me subí a mi coche y me dirigí a la casa de Rita, a unas 2 millas de distancia. A 1 milla de su casa, vi luces azules delante de mí y reduje la velocidad para ver el coche de Rita detenido. Sabía que recibiría un DWI, ya que era exactamente lo que había planeado. Ninguno de los dos sabíamos que Henry había estado usando su coche para entregar cocaína a distribuidores de bajo nivel. Hicieron la búsqueda obligatoria del coche de Rita y encontraron varias onzas de cocaína escondidas debajo del asiento trasero. No tenía absolutamente ninguna intención de que la arrestaran por posesión de drogas con intención de distribuir, pero el hecho de que Rita me había dado su llave de repuesto la misma noche que me había dado la llave de su casa me hizo darme cuenta de que podría haber sido yo quien arruinara mi vida. Ninguno de los dos tenía idea de que sabía sobre su infidelidad. Eso se reveló a todos más tarde. Actualización: llegué a casa ese día y mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contesté para escuchar a Rita llorando y balbuceando mientras intentaba decirme algo. La calmé porque quería escuchar lo que tenía que decir. Logró decirme que estaba en la cárcel, a lo que pregunté inocentemente dónde y por qué. Cuando me dijo de que la habían arrestado, realmente me sorprendí por los cargos de drogas. Le pregunté qué quería que hiciera. Quería que la ayudara a salir y me pidió que pagara la fianza. Le expliqué que, desde que mi madre había muerto, no podía arriesgarme a poner ninguna de mis propiedades como garantía debido a problemas de sucesión. Podría haber puesto mi propia casa como garantía, pero vi sus cargos por drogas como daño colateral. Ella había dañado mi vida lo suficiente como para que los cargos por posesión de cocaína con intención de distribuir llevaran tiempo obligatorio. Sentí que después de lo que me había hecho, con quien me había traicionado, parte de ella merecía lo que le venía. Fui a su audiencia y me senté en la parte trasera, esperando no ser notado. Cuando entró en la sala, me vio. Le di una mirada de confusión como preguntando cómo podría ser arrestada por tal crimen. Sabía muy bien cómo, por supuesto, pero tenía que actuar totalmente ajeno. Cuando intentó explicarle al juez que su novio había sido arrestado por vender drogas solo unos días antes y que tenía que ser suyo, el juez no quiso escuchar. Se dio la vuelta y me miró con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que sabía que había estado engañándome. Negué con la cabeza en señal de disgusto mientras la llevaban. Sabía que intentar contactarme de nuevo sería una tontería. La fianza fue extremadamente alta para ambos, ya que Henry se declaró culpable y pidió evitar un juicio en un intento de obtener indulgencia, pero no la consiguió. El juicio de Rita tuvo lugar unas semanas después y aceptó un acuerdo. Recibió 4 años con posibilidad de libertad condicional en 3, pero su carrera había terminado. No me importaba en lo más mínimo. Habían jugado con la peor persona que podrían haber cruzado en el peor momento para cruzarme.